Muchas gracias por la calurosa presentación. Buenos días con todas y todos. Para mí es un gusto volver una vez más a Ecuador. He venido a Ecuador por primera vez hace un par de meses, justo para un trabajo con la oficina de UNICEF acá en Ecuador del programa de cooperación con el gobierno. Entonces, me encanté con la ciudad y en los próximos días voy a tener la oportunidad también de conocer las ciudades de Guayaquil y Angochagua, eh, y por supuesto conocer más del trabajo que hacen UNICEF en colaboración con los gobiernos nacionales y subnacionales. Bueno, no creo que la idea acá es presentar, por supuesto, una perspectiva regional de lo que se piensa de la educación transformadora. Estamos, por supuesto, no voy a repetirme tanto, pero no podemos empezar esta charla a comprender, como muy bien habló nuestra ministra de Educación de Ecuador, los grandes retos que tenemos en nuestra región. La América Latina y el Caribe, esta región es la región más desigual del mundo. Y estas inequidades se plasman en el sistema educativo de nuestros países, tanto a nivel nacional cuanto a nivel subnacional. Antes de la pandemia, tendríamos en la región ya una serie de retos que a mí me gustaría acordar y poner acá para nuestra discusión. El primer reto es un reto de todavía, aunque hemos avanzado muchísimo en las últimas 2-3 décadas, todavía tenemos muchos niños, niñas, los y las adolescentes que están afuera de la escuela. Llegamos a casi una universalización de la primaria en la región, fruto de un trabajo intenso de gobiernos nacionales, gobiernos subnacionales en los diferentes países, pero todavía seguíamos con un porcentaje y un número alto de casi 3 millones de niños, niñas y adolescentes que estaban fuera de la escuela. Mitad de estos estaban en Brasil, por ejemplo, que es mi país. Pero en nuestra región teníamos un número que no es posible en este momento pensar que podríamos dejar de alcanzar con el derecho de acceso a educación. ¿No? Todavía no estamos hablando de la calidad o al menos de lo que se espera de educación, que es una expectativa de que los niños, las niñas, los y las adolescentes puedan aprender. Entonces, este es un primer reto. Y este primer reto en nuestra región, que venía en una tendencia de disminución del número de niños, niñas y adolescentes, con la pandemia, todas las proyecciones que hemos hecho, UNESCO, UNICEF, Banco Mundial, han mostrado que esta tendencia se invierte. Estamos con la pandemia con el riesgo de volver a tener un número más y más grande de niños y niñas que están fuera de escuela. Este es un primer reto que teníamos que pensar antes y después de la pandemia, cómo avanzar en estas discusiones. Entonces, el reto de la búsqueda de los niños y niñas que están fuera de la escuela es algo que tenemos que poner en nuestros planes. Hay que transformar la educación y en esta transformación se incluye llegar a todas y todos. Este es un primer reto. Un otro reto que teníamos ya antes, y ya está claro en todas las charlas que me antecedieron acá en esta solemnidad de apertura del encuentro nacional, es la comprensión que el sector educativo no trabaja solo. Cuestiones como nutrición son más y más y más importantes. Y en especial las cuestiones que se hablaran aquí, la cuestión relacionada a la nutrición de nuestros niños, niñas y adolescentes
llega y tiene brechas de inequidad que son las que están ahí hace muchos años. Muchos años. Y para eso no podemos más, no hay como más esperar. Esta generación de hoy no puede más esperar. Un otro reto que hablamos aquí en la región, y ahí tenemos como una perspectiva de muchos países que todavía tienen coberturas bajísimas de conectividad, es algo que es parte del derecho a educación del siglo XXI. Uno no puede estar en pleno ejercicio de su ciudadanía sin acceso a la conectividad. Y todavía el promedio de cobertura de Internet en nuestra población en la región es bajo 50%. Bueno, hay países que sí, tenemos cobertura arriba de 70, 75, pero todavía 25% de caso de Brasil, por ejemplo, de cobertura, son millones de niños, niñas y adolescentes de no cobertura, quiere decir. Entonces, este es un otro reto y una educación transformadora en nuestra región tiene que prepararse para incluir la ciudadanía digital y las competencias digitales como parte del currículo. Y estamos hablando, bueno, hablé de esto, pero tenemos otros retos. Las escuelas plasman la violencia que la sociedad reproduce. Violencia basada en género, violencia armada, el bullying que estamos tan acostumbrados a hablar, a ver, y todavía no tenemos acciones concretas a nivel, como en escala, donde podamos decir que sí, tenemos resultados importantes de disminución de las violencias en las escuelas. Todo eso que estoy hablando es parte del currículo, es parte de una educación que transforma. Si antes de la pandemia teníamos los retos de años de escolaridad, tenemos una diferencia de países donde el promedio de años de escolaridad está como cerca de 5 años en la población, hasta países donde tenemos un promedio de 11 años. Solo para comparar entre países. Si por ejemplo, si analizamos, y mi colega de Ecuador va a hablar acá, el colega del Ministerio de Educación, de los datos acerca de estas inequidades. Entonces, no podemos pensar en una educación transformadora sin pensar, como dijo la ministra, en hacer una transformación que cambie estas inequidades. Hay poblaciones que son históricamente las que son más afectadas por las privaciones del derecho a educación, que es como casi que una, no sé cómo se dice la palabra en español, un compás, como que era una puerta donde se puede mirar también la entrada y la realización de otros derechos. Si uno no tiene derecho a la educación, es cierto que también no tiene derecho a salud, es cierto que también no tiene derecho a participación, que es otra cosa que olvidamos, y ahí tenemos estudiantes, maestros, colegas del ministerio que están acá y que participan de este encuentro nacional hacia una educación transformadora. Entonces, no es posible que la educación que se piense en una educación transformadora sin pensar que necesitamos una colaboración de distintos sectores hacia una educación de calidad que sea disponible y accesible a todas y todos. Tenemos estudios y proyecciones actuales, acabamos de lanzar a nivel global y también a nivel regional, un estudio acerca de qué pasó con la pandemia en la región. Ese estudio fue hecho con UNICEF, UNESCO, Banco Mundial
y diálogo interamericano. Las proyecciones que nos muestran en términos de acceso y calidad, o sea, las pérdidas de los aprendizajes de los y las niñas y niños y adolescentes son preocupantes. Tenemos pocos datos todavía, ahora empezamos a tener más, pero en el estudio tenemos datos de Brasil y México, donde sí pudo averiguar ya con datos en la pandemia, en el año de 2021, durante la pandemia, todavía no salimos de ella, una pérdida en términos de resultados de aprendizajes, que es volver hacia 10, 15 años en niveles de aprendizajes, con testes, con las pruebas que están ahí disponibles a nivel nacional y regional. Entonces, estamos, sí, y en especial, acá creo que hay un grupo de datos de Ecuador que están muy en línea con los datos regionales. La pandemia de inicio afectó de manera más fuerte los niños y las niñas más jóvenes. Eso, por supuesto, afecta los niveles de alfabetización y de estas competencias básicas que son tan necesarias y que necesitan tanto cuidado y que fueron por tanto tiempo fruto de un trabajo intenso de muchos países. Todos los gobiernos de los países tienen programas donde se miran los logros de alfabetización y matemáticas iniciales. Y tenemos ahí ya afectados estos programas, que es decir, vamos a volver a niveles de aprendizajes de 10, 15, 20 años. Entonces, esa es una emergencia educativa en nuestra región. Y esta emergencia educativa en nuestra región exige acción inmediata. No se puede, estos niños, niñas y adolescentes de hoy no pueden esperar. No tienen cómo esperar. Necesitamos hacer una transformación radical, profunda en la educación. No hay dudas acerca de eso. Y esto lleva tiempo, pero también debemos pensar que estamos saliendo de una pandemia, se espera que estemos saliendo de una pandemia, pero con consecuencias que todavía no logramos tener la extensión completa, porque hace falta datos, en especial datos de las pérdidas de los aprendizajes. Tenemos pocos datos, como decía antes. Entonces, si pensamos en esta región que necesitamos avanzar hacia una educación transformadora, necesitamos pensar en los y las niños y niñas y adolescentes de hoy que no pueden más esperar, con el tema de la nutrición, con el tema de las violencias y con el tema de acceso y de aprendizajes. Debemos pensar que estamos saliendo de una pandemia que era una emergencia sanitaria y de salud para ingresar de una manera brutal en una emergencia educativa. Y necesitamos actuar, y el sector educativo no está acostumbrado a hacerlo en modo emergencia. Actuar en modo emergencia es comprender que acciones rápidas y que produzcan resultados rápidos necesitan estar en marcha. Y esto es algo que no se puede hacer ni tampoco solamente el sector educativo, como también todos los sectores de un gobierno, de un país, incluso la sociedad civil, el sector privado, como también habló nuestra ministra de Educación. Entonces, yo quería empezar con esta perspectiva regional, también diciendo que hay muchas innovaciones que Latinoamérica y Caribe producen. Innovaciones a nivel de educación temprana o de educación infantil, que están siendo producidas, y por supuesto, cuando uno piensa en educación infantil, uno piensa
en todos los servicios de desarrollo infantil temprano y también piensa en todas las cuestiones que están ahí relacionadas a capacidad de involucrar los padres, las madres, los cuidadores de las niños y niñas en nuestro servicio de desarrollo infantil temprano. Hay innovaciones en educación secundaria, hay innovaciones en educación digital. Tenemos ahí en estos días de encuentro nacional la presencia de nuestros colegas de Plan Ceibal de Uruguay. Pero hay también innovaciones que se producen en Ecuador. Hay innovaciones que se producen en países vecinos, en países de Centroamérica, en países del Caribe. Innovaciones en términos de participación, innovaciones en términos de transformación de secundaria, que necesita, por supuesto, porque es ahí, si empezamos a mirar los datos, sí, en la pandemia los más jóvenes fueron los más afectados. ¿Por qué? Se quedaron alejados de las clases. Imagínate tú, un niño o una niña que necesitaba alfabetización, hacerlo por cambio de materiales escritos a los padres y madres, y que no tuvieron el contacto con el maestro, no tuvieron el contacto con sus colegas que estaban aprendiendo también a leer y escribir durante casi 2 años. Porque esto es lo que pasó con muchos niños, niñas y adolescentes en nuestra región. Pero los adolescentes son los más afectados con el retraso escolar en nuestra región, son los más afectados con el abandono escolar. Y ese no puede más esperar. Aquellos que no tuvieron la oportunidad de acceder a educación infantil, este tiempo no vuelve más. Muchos niños no tuvieron acceso a educación infantil y ya ingresan a la escuela en la primaria. Eso pasa en nuestra región y todavía tenemos cobertura muy baja de educación infantil en nuestra región. Entonces, estos son retos y las respuestas a estos retos también están en nuestra región. Sí, por supuesto, necesitamos y debemos aprender con el tema de lo que pasa en otros países, en otras regiones del globo. Pero en este momento necesitamos pensar en una respuesta educativa para enfrentar las consecuencias de la pandemia en modo emergencia. Aquí tenemos un conjunto de datos ya de retos antes de la pandemia de Ecuador. No voy, por supuesto, a aprofundar esto. El colega del ministerio va también a hablar de los datos de las acciones que están haciendo en Ecuador. Pero tendríamos ahí un número bajo, y esto está muy en línea con el promedio de la región de Latinoamérica y Caribe. 41% de los niños sin alcanzar los niveles básicos de lectoescritura. 63.9% en el sexto grado, en el tercero y el sexto grado. Y ahí tenemos por supuesto, una inversión de los recursos que en general se dice, bueno, estamos en este momento valorando y trabajando en la educación. En todos los países de la región hubo disminución de la inversión en educación. Todos. No hay ningún país donde hubo una crecimiento. Tenemos estos datos disponibles ahí. Por supuesto, ahora con la pandemia hay muchos países que están volviendo a hacer cambios y a hacer inversiones en educación a niveles todavía mucho menores que antes de la pandemia. Entonces, esos ahí son datos importantes. En principal, antes de la pandemia, los grupos más afectados eran los grupos étnicos y los territorios rurales. Y esto sigue siendo post-pandemia. Puede pasar la próxima lámina. Ahí los efectos de la pandemia también un poco se puede ver los más afectados a nivel inicial y también a los grupos étnicos, educación intercultural bilingüe. Estos fueron los grupos más afectados por los efectos de la pandemia, en especial en el abandono escolar.
Pueden pasar el próximo. Por supuesto, el camino hacia a la presencialidad, luego que logramos tener las condiciones sanitarias y la vacunación y todo esto, fue importante. Hay una gran, ahí se puede ver, valoración por parte de los niños y la población en general, del público y privado, del retorno a presencialidad. Todavía hay países en la región que no volverán a presencialidad a los 5 días. Necesitamos pensar también que este retorno a la presencialidad también es un retorno que se necesita pensar completo, como estábamos en términos de presencialidad antes de la pandemia. Adelante, por favor. Y por fin, y ahí, bueno, también haciendo una comparación a los datos de Ecuador, a lo que hacemos en la región, hay un conjunto de acciones urgentes para enfrentar y transformar la educación. El primero, ya empezaba a decir cuando empecé esta charla, necesitamos pensar en cómo hacer que todos los niños, niñas y adolescentes accedan a escuela presencial. Este es un reto que todavía no habemos logrado vencer. El tema de la evaluación de los aprendizajes, no solamente a nivel de pruebas o testes nacionales o a nivel de una ciudad, pero también al día a día, a pruebas a testes más formativos, a evaluaciones más formativas, a rol importante, fundamental de los y las maestras, que también no solamente los niños y las niñas y adolescentes sufrieron con la pandemia, los y las maestras fueron, creo que en nuestra región, los responsables por una transformación en la manera de darle clases para enfrentar los retos de la pandemia. Y esto es un logro, es un aprendizaje que no podemos dejar para atrás. Debemos avanzar en esto y aprovechar de la presencialidad, que es fundamental, pero también las acciones que aprendimos con la educación remota en la región. Una otra cuestión que no podemos también dejar al lado es la cuestión de la salud mental de toda la comunidad escolar. Por supuesto, estamos hablando de salud mental, no solamente de la comunidad escolar, porque todos sufrimos las consecuencias en nuestra salud mental de la pandemia, del aislamiento, del miedo, de la pérdida de personas próximas. Todos sufrimos esto. Y por eso también necesitamos darle la debida atención en el currículo en la escuela. Y por supuesto, cuidar de salud psicosocial y del bienestar de nuestra comunidad escolar, no solamente los niños, niñas y adolescentes, pero los maestros, los dirigentes, la gente que hace la comida en la escuela. Y por fin, hay que buscar medios de reducir la brecha de inequidad. Y por supuesto, hay que invertir más a quien más lo necesita. Hay que hacer este cambio. No podemos pensar el promedio como pone abajo, esconde muchas inequidades. Debemos pensar al nivel de quién fueron los más afectados. Ya no es tan difícil saber, pero por supuesto no sabemos cuánto fueron afectados, pero hay que hacer inversiones para reducir las brechas. Y esto no se hace sin guiarse por datos y evidencias. Ahí tenemos una colaboración que para nosotros es muchísimo importante en el país, que este trabajo que hace UNICEF y el Ministerio de Educación y resultados de encuestas de monitoreo de impacto de la pandemia de COVID-19 en la comunidad educativa ecuatoriana. Es un ejemplo de datos, de evidencias que se recogen, se analizan y que se usan para planear y desarrollar políticas públicas. Por fin, el camino hacia una educación transformadora es un camino que exige una relación intersectorial.
y es un camino que exige una transformación interna de nosotros a nivel de currículo, pensando el currículo, no solamente en términos de los contenidos, pero también las acciones, las metodologías, lo que hacemos en la escuela. La participación de los y las estudiantes en esta transformación es fundamental. No se puede hacer una transformación educativa sin oír, sin enganchar en los procesos de planeamiento, ejecución y evaluación de las transformaciones los y las estudiantes. Bueno, muchas gracias por el tiempo dispensado. Es para mí un honor y un placer una vez más estar en Ecuador. Y esta invitación también me pone gran alegría. Que tengan ustedes una excelente jornada de trabajo en estos 2 o 3 días adelante. Gracias.